Los créditos definitivamente no son míos. Carlos Aralis fue quien preparó esta clase, pero el crédito principal se lo lleva a Dios. Así es. Amén. Y antes de comenzar les pido por favor me acompañen a orar para dejar todo esto en manos de Dios. Señor Padre y nuestro Dios Todopoderoso, venimos muy agradecidos con ustedes por el privilegio que nos da de estar en su presencia, Señor, por el privilegio que nos da de estar reunidos para convivir, para escuchar de su palabra, para alabarle, para adorarle, Señor, para seguir creciendo y seguir siendo más unidos, mi Dios. Te damos gracias por este privilegio de también estar en la naturaleza. A algunos no nos agrada mucho el calor, Señor, pero es increíble que nos permitas estar aquí, papá. Pedimos que quede en control de este tiempo, se quede en control de la clase, de nuestros corazones y mentes para recibir este mensaje de la mejor manera. Ayúdanos a ponerlo en práctica también, a seguirlo compartiendo, mi Dios. Y por favor le pedimos que quede en control de mí, yo sea una buena herramienta para que su mensaje sea bien transmitido. Le pedimos que quede en control del resto del campamento, se quede en control del resto del día. Y que todo lo que suceda, mi Dios, lo hagamos para gloria y honra suya. En caso de que fallemos, por favor, ayúdenos a rectificar en el camino. Sí, gracias porque nos permite también tener tecnología para hacer esto un poco más ameno y le pedimos que quede en control de la misma. Lo dejamos con sus manos, Padre. Gracias por el sacrificio, la vida y la resurrección de Cristo. Y es en su nombre en quien pedimos, oramos y agradecemos cada cosa. Amén. Amén. Bien. Para empezar, vamos a explicar, espero que puedan ver un poco mejor. Vamos a tener 3 puntos, comenzando por el punto hablando sobre fui llamado por Dios. El segundo punto, ¿para qué me llamó Dios? Y el tercer punto, ¿cómo respondo a su llamado? Es interesante cómo funcionan las llamadas telefónicas. Si se dan cuenta, en muchas ocasiones nos llaman por teléfono personas que no conocemos y decidimos ya sea contestar, rechazar la llamada, dejar que siga sonando. Pero imagínate que te llama el presidente y que sabes que es el presidente el que te está llamando. Sabemos que nuestro presidente tal vez no es muy inteligente o tiene fama de no ser muy inteligente, yo creo que por algo llevo ahí. Pero que te llama por teléfono, ¿qué harías tú? ¿Contestarías? ¿Lo dejarías en espera? ¿Levantarías el teléfono y dirías, oye, espérame, estoy ocupado? Y lo dejarías descolgado del teléfono a que espere con alguna musiquita. ¿Qué harías? Yo creo que muchos tal vez tendrían la oportunidad o buscarían la oportunidad de hacerse amigo con alguien de ese calibre. No, tal vez no el presidente como tal, pero algún directivo de alguna empresa o algún otro político que les interese, porque les generaría alguna relación importante en sus vidas para mejores estudios, para trabajo. Algunos buscan el dinero, todo este tipo de cosas. Entonces contestarían la llamada y buscarían tener esa relación con la persona que les está llamando. Pero cuando Dios te llama, ¿qué haces? Cuando Dios nos llama es algo muy similar. Tenemos la opción de responder, tenemos la opción de dejar el teléfono que siga sonando, tenemos la opción de escuchar y dejar después descolgado el teléfono que siga hablando la persona, bueno, Dios en este caso. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Entonces, vamos con el primer punto. Fui llamado por Dios. Vamos a tocar la escritura Romanos 8, versículos del 28 al 30. Si buscan en sus celulares, les repito, Romanos 8, del 28 al 30. Y dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Esto se puede ver como un trayecto. Primero, Dios nos conoció, Dios nos creó. Entonces Dios nos conoce. Y Dios ya hizo algo para llamarte a la salvación. Estás predestinado para ser llamado. Pero hay una ruptura también. Seguimos con este ciclo y hay un punto en el que nosotros intervenimos. Dios ya hizo su parte, ya nos predestinó, ya nos llamó. Te toca a ti decidir si aceptas el llamado, si respondes al llamado, para entonces
por medio de su gracia, Él te justifique y te glorifique. Es importante tener esto en mente, porque primero nos conoció, nos predestinó y nos llamó. Dios ya hizo un plan perfecto, pero toma en cuenta el libre albedrío que nos ha dado. Y en este libre albedrío, tú decides aceptar el llamado para entonces, por su gracia, y no por tus obras, ser justificado y ser glorificado. Para esto también un ejemplo es en Mateo 22, versículos del 1 al 14. Mateo 22, versículos del 1 al 14. Vamos a leer nada más los versículos del 11 al 14, pero les explico un poco el contexto. Habla sobre un rey que hizo un banquete para invitó a muchas personas a un banquete, personas de alto calibre. Y sin embargo, cuando estas personas fueron llamadas por los mensajeros, la gente trató mal a los mensajeros, los rechazó, no aceptaron la invitación, incluso mataron a algunos de los mensajeros. Lo que hizo el rey entonces fue decirles a otros mensajeros que fueran a las calles y llamaran a la gente que se encontraran. Esto tiene relación con el pueblo judío que mató a muchos profetas. Ellos fueron los primeros en ser llamados. Y al rechazar el mensaje que tenían, Dios nos llamó a nosotros. Nosotros somos llamados por Dios. Entonces, dentro de este asunto de las personas de la calle y otras personas que se encontraron por ahí, que fueron llamadas, llega esta escritura, Mateo 22, del 1 al 14, del 11 al 14. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey le dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Para entrar al reino de Dios, para entrar a esta fiesta, requieres de un traje de bodas. Ya fuiste llamado. ¿Vas a vestirte? ¿Y qué vestimenta es esta? Es Cristo en ti. Es la vida de Cristo en ti. Porque Él ya murió para que tú cambies tus ropas sucias por unas ropas blancas. El hombre fue el que decidió no vestirse adecuadamente para la fiesta. No fue ni el mensajero ni Dios quien le dijo que no se vistiera así. Fue el hombre quien lo decidió. Y fue el hombre quien decidió ir a la fiesta mal vestido. Muchos son llamados, pero pocos responden de la manera adecuada. Y es tu responsabilidad la respuesta. Vamos a Hechos 2:23. En Hechos 2:23 dice así: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Recordamos entonces la muerte de Cristo. La muerte de Cristo significa muchísimo para nosotros, porque más que significar algo de culpa o algo feo en la historia, significa un punto de quiebre en nuestras vidas, una esperanza para la salvación. Y también, cuando mataron a Cristo, no fue algo que Dios les impusiera a los humanos, ellos lo decidieron. Entonces Dios ya tenía un propósito de entregar a Jesús. Los hombres decidieron, por su propia voluntad, matar a Jesús. El plan de Dios y el libre albedrío que Él nos da no son mutuamente excluyentes. Es decir, no porque Dios nos haya predestinado a ser llamados y a cambiar nuestras vidas significa que nosotros vamos a actuar como robots para cambiar, sino que nosotros tenemos la opción de vestirnos con el traje de bodas o de vestirnos para ir a la calle. Carlos Alanís quería hacer unos tipos de preguntas aquí sobre el trasfondo que cada uno de ustedes tiene. No sé si algunos vengan de alguna iglesia católica, levanten la mano. Iglesia católica, ok. Algunos que vengan de alguna iglesia evangelística. Evangélica. Esa evangélica. O de algún otro origen que no sea la iglesia de Cristo, levanten la mano. Ok. Es muy común pensar que por gracia de Dios vamos a ser salvos toda la vida. Es muy común pensar que una vez bautizados seremos salvos toda la vida.
Sin embargo, lo que nos expresan estas escrituras es que no. Es que a pesar de que Dios quiere que estemos con Él en la vida eterna, nos da a elegir si nos vamos a mantener respondiendo al llamado toda nuestra vida, o si vamos a permitir que la salvación se vaya de nuestras manos. Es tu responsabilidad cuidar también tu salvación. No es responsabilidad de tu discipulador, de tu amigo, de tu líder. Es tu responsabilidad responder ante el llamado de Cristo, porque Dios ya hizo todo para que tú respondas. Ahora, ¿para qué fui llamado por Dios? Es el segundo punto. Entendemos la cuestión de la salvación, entendemos que Dios nos llamó a la salvación, pero esto va también un poco más allá. Para esto vamos a tocar Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Fuiste llamado de entre las tinieblas, fuiste llamado desde el pecado. Antes no éramos parte de su pueblo, antes no habíamos recibido misericordia, antes no habíamos sido transformados por su gracia. Entonces fuimos llamados y respondimos. Y hoy somos parte de ese pueblo de Dios. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio. Somos una nación santa porque Dios así lo quiso y porque lo aceptamos. Entonces, linaje escogido, referente a la descendencia de parte de Dios. Somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios no porque nosotros lo hayamos ganado, sino porque Dios así lo decidió, porque Dios en su gracia nos lo permitió. Entonces vamos a Efesios 1, versículo 4. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el designio de Dios. Para eso nos llamó Dios, para ser este linaje escogido. Y vamos a Éxodo capítulo 19, versículos del 5 al 6. Éxodo 19, versículos del 5 al 6. Dice así: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento fungían como una intervención ante Dios. Ellos hacían los sacrificios para el perdón de los pecados. Ellos hacían la intercesión por todo el pueblo o por la persona que está haciendo el sacrificio. Entonces nosotros ahora como sacerdotes y como embajadores de Cristo representamos a Cristo. ¿Habías pensado en alguna ocasión que tú ibas a ser un sacerdote? Comúnmente nos llega a la mente que un sacerdote es el típico que tiene una calva en la cabeza, que está vestido de café y que no se casa. Pero no, así no es el sacerdocio que tenemos nosotros. Somos una ofrenda viva para Dios. Somos personas que tenemos también el deber de llevar el mensaje a Dios, de reflejar la santidad de Dios, porque somos de nuevo embajadores de Cristo. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Deuteronomio 28:9. El Señor te establecerá como su pueblo santo conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Es padre de nuevo pensar que todo va a ser por gracia de Dios. Pero qué bonito, ¿no? Fuera de nuestra responsabilidad tenemos que atender a su llamado. Sería padre que todo llegara de la nada, pero no. Dios ya puso su gracia y a ti te corresponde cumplir sus mandamientos. Te corresponde ser santo, te corresponde ser puro, porque le perteneces a Dios. Entonces, ¿para qué fui llamado?
también fui llamado para anunciar sus obras, siendo un pueblo santo, siendo un pueblo que necesita que refleja a Dios. Soy llamado para anunciar las obras maravillosas de Dios. Dentro del llamado que tenemos está la misión, la cual es hacer discípulos de todas las naciones. No solo nos quedamos con bautizarnos, sino atender todos los mandatos que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Y lo dejó en su palabra, que es una gran bendición. Es por eso que mi evangelismo es parte de mi llamado cada día. Amén. Y punto número 3, algo más práctico. ¿Cómo respondo yo a su llamado? 3.1. Primera de Pedro 1.23. Me estoy yendo un poco rápido por el tiempo que tenemos, por cierto. Primera de Pedro 1.23. Dice así: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Es decir, tenemos que seguir la palabra de Dios para poder responder bien a su llamado. No naciste de una invención humana, o no renaciste por medio del bautismo en una invención humana, no naciste de algo fantasioso como en muchas religiones llega a suceder, o de alguna secta. Renaciste de la palabra de Dios. Por ende, si quieres responder bien al llamado de Dios cada día, debes seguir lo que a Él le agrada, debes seguir su palabra. Punto número 2, y algo no muy animante: sufriendo la injusticia como Cristo. Primera de Pedro 2:21. Dice así: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos topado afuera, en la escuela, en el trabajo o incluso en la familia, con burlas porque somos cristianos, porque queremos seguir a Cristo, porque hacemos las cosas de manera justa o procuramos hacerla. Algo personal, yo fui muchas veces, ya salí de la carrera por cierto, gloria a Dios, fui muchas veces motivo de burla en mi salón porque me decían que era gay, porque no soy de las personas que ve a las mujeres con impureza, porque a pesar de que mis compañeros hacían chistes groseros, yo no los seguía. También fui tachado de injusto con ellos, porque a veces me ponía del lado de los profesores cuando los profesores tenían la razón, porque no quería saltarme las clases como ellos querían saltárselas. Y me gané burlas y me gané críticas y se sentían muy feos, porque somos seres sociales y queremos ser aceptados. Y me la pasé conviviendo 9 semestres con estos compañeros, como para que de repente llegaran a burlarse de mí. 9 semestres, por ser cristiano. Entonces, seguir a Cristo involucra sufrimiento, es una realidad. Sin embargo, también hay esperanza. Jesús les dijo a sus discípulos que esto iba a suceder, que iban a ser rechazados por el mundo, que iban a sufrir persecución, incluso muerte, pero que no temieran, porque Jesús venció al mundo. Amén. Entonces, 3.3, formando relaciones espirituales. Antes de leer la escritura, hay 2 mandatos muy importantes en la Biblia, los más importantes de hecho. Probablemente los de Cuernavaca ya lleguen a estar hartos de que se los comente todas las veces que doy, pero sigue siendo real. El primer mandamiento más importante es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A partir de ahí, el que sigue es: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos se resumen la ley y los profetas. Y si nos damos cuenta, la manera en la que Dios nos llama a obedecerlo es por amor a Él y porque quiere que amemos a nuestro prójimo. Y no podemos amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios, porque Dios es amor. Y eso también está en la Biblia. Entonces, una vez atendiendo al llamado que Dios nos dio, amándolo a Él, también somos llamados a amar a nuestro prójimo formando relaciones espirituales. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Esto es parte de la introducción que tiene Pablo en su carta. Y hace referencia a aquellos que son llamados a ser su santo pueblo. Habla en general.
habla a nosotros, aquellos que somos llamados a estar unidos unos con otros. Somos seres sociales y necesitamos esta parte de la unión. Y es algo que estamos procurando hacer en este campamento. Que nos unamos, que seamos un solo pueblo. Porque, como les comenté en aquella invitación en Puebla, muchas veces llegamos a ver más como unas cuantas iglesias en el país de México y no como una sola dividida en diferentes regiones. Pero todos somos llamados a formar estas relaciones espirituales unos con otros. Es importante también recalcar que no solo somos seres espirituales, también tenemos esta parte social y que debemos tener un muy buen balance entre lo social y lo espiritual, entre depender completamente de Dios, pero también observar la manera en la que Dios nos ha bendecido con las relaciones que tenemos con los demás. Y es aquí donde entonces se forman las relaciones sociales, espirituales con el resto de la iglesia y formamos una familia, un santo pueblo. 3.4. Descubrir mis dones para servir a otros. Y seguimos entonces con la parte del amor al prójimo. En 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6 dice así: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Jesús vino al mundo, murió y nos mandó al Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo muchos de nosotros tenemos dones. Y tal vez no dones como en aquel momento en el que se hacían milagros y sanaban gente, o que hablaban lenguas, o cosas similares como la profecía, porque ya no son vigentes ahora. Pero tienes cualidades que Dios te ha regalado. Y tienes una transformación que Dios te ha permitido tener por medio del Espíritu Santo. Y si no eres discípulo, la puedes tener. La cosa aquí es, ¿qué haces tú con esos dones? ¿Qué haces tú con todos los talentos que Dios te ha regalado? ¿Los desperdicias en ti? ¿Los desperdicias en que la gente te vea bien? ¿En que consigas fama por parte de tus amigos o por parte de tu familia? ¿O lo utilizas para servir a otros? Carlos quería que los invitara a que sueñen. Y yo también quiero invitarlos a que soñemos todos por llegar a ser ancianos en la iglesia. Y no me refiero a edad, me refiero al puesto de anciano en la iglesia. Pastores, que lleguemos a ser internos en la iglesia. Y si bien tal vez no es nuestro don, la parte de la enseñanza o el cuidado del pueblo, que sí soñemos por de verdad formar parte de la iglesia en nuestro servicio a la misma. Durante todo este campamento estaremos hablando sobre, en parte de los dones, en parte de las relaciones sociales unos con otros para seguir haciendo familia. No recuerdo los demás temas, ¿saben? Me digan. Fe. Sobre la fe es muy importante, definitivamente. El evangelismo es el último tema. Entonces, es importante observar cómo estas 4 partes, fe, el servicio por medio de los dones, el evangelismo y la familia, por medio de las relaciones sociales, son parte de nuestro llamado. No solo se queda, de nuevo, les repito, en ser bautizados y ya, porque así no funciona la cosa. Tenemos que seguir respondiendo toda nuestra vida. Amén. Entonces, recapitulando todo, soy bastante redundante, lo siento. Primero, fui llamado por Dios. Yo fui llamado por Dios. Yo soy un discípulo de Cristo. Yo acepté su llamado. ¿Tú cómo estás? Tú eres llamado por Dios. Seas discípulo o no seas discípulo, eres llamado por Dios. Si eres discípulo, ya lo aceptaste. Ya aceptaste a Dios en tu vida, ya aceptaste el llamado. ¿Lo sigues aceptando día con día? Si no eres discípulo, ¿estás dispuesto a aceptar ese llamado? Consciente de que va a haber muchas complicaciones, pero que la salvación es eterna. ¿Y para qué nos llamó Dios? Para la salvación, la cual significa a vivir en su luz y anunciar sus obras. Y la manera de responder a su llamado es construyendo a Cristo en mi vida. Hay una escritura en la que Jesús les dice a la gente: si de verdad quieren ser mis discípulos, carguen su cruz cada día y síganme. Entonces, la muerte a ti mismo, cargar tu cruz es cada día. Responder al llamado es cada día. Consciente de que Dios ya hizo su parte en la cuestión de gracia y a ti te toca la responsabilidad de aceptar dicho llamado. Amén. Gracias. Eso. Gracias, muchachos. Es muy inspirante siempre pensar en el llamado de Dios.
nos hace pensar en Él, ¿verdad? Me convertí a los 20 años, hoy tengo 46 años, voy para los 47 años. La mayoría de ustedes no habían nacido cuando yo me hice cristiano, salvo muy pocas excepciones, ¿verdad? Pero fíjense, el primer llamado que tuve fue a hacerme cristiano. Tenía 20 años y mi primera pregunta fue esta: tengo 20 años, si yo me hago cristiano, voy a renunciar a emborracharme. Y yo quiero emborracharme, no me voy a emborrachar de esa edad ni una vez. Yo quiero tener relaciones sexuales con las chicas. Tenía 20 años y no lo había hecho nunca. Y dije, me voy a negar este placer, estas bendiciones. Quiero saber lo que significan las drogas. No sé qué significa. Quiero irme de parrandas. Crecí en una familia muy conservadora y no tuve esa oportunidad, entre comillas. Y ahora que tengo 20 años y me he mudado, dejé de vivir con mis padres para estudiar la universidad en otra ciudad y puedo vivir mi vida, Dios me está llamando a seguirlo. ¿Qué hago? Me llevó un par de días pensarlo y al final decidí. La mayoría de la gente decide, ya que están grandes, ya que cometen muchos errores, seguir a Jesús. Pero yo voy a decidir darle los mejores años de mi vida a Él. Y me convertí cristiano a esa edad, a los 20 años. Y el llamado, sin embargo, no es una vez, el llamado es constantemente. Una vez iba en la ruta con mis amigos estudiantes de la universidad de Monterrey, y de repente empezaron a cantar en la ruta, y yo me puse a cantar también con ellos, y una de las chicas me dice, oye David, creo que cantas bien, ¿por qué no te metes al ministerio de la alabanza? Y dije, bueno, pensé, tal vez es otra vez el llamado de Dios, y audicioné para el ministerio de alabanzas, y por muchos años dirigí el ministerio de alabanzas en la ciudad de Monterrey. Y un tercer llamado entre muchos más. Recuerdo una ocasión también decía, después de haber dirigido las alabanzas, el líder de la iglesia me dijo, ¿qué es esto, David? Estás dirigiendo las alabanzas tan mal que la iglesia está bien, pero bien aburrida. O sea, no están cantando con pasión. O te paras al frente y cambias tu actitud e inspiras a la iglesia, o no vuelves a dirigir nunca más las alabanzas. Entonces me dice este líder de iglesia, a mitad de reunión, yo dirigía las alabanzas. Imagínense un líder del ministerio de alabanzas, después de que te reprenden y vas a cantar la siguiente canción, dirigirla, y dices, para mis pulgas, algunos dijeran. Pero yo tuve que tomar la decisión: o veo a esta persona y me agarro de malas actitudes con él y digo, no le voy a hacer caso a este, o veo entre lo que él me dice el llamado de Dios a cambiar, a mejorar. Yo me fui al baño, hubo un break en la reunión, oré y le dije, Dios, tú decides, ¿no? Si realmente quieres que yo dirija el ministerio de alabanzas, mándame a una capacitación. Yo sé que esto lo he predicado a los de Cuernavaca. Mándame una capacitación en la Ciudad de México, por lo menos dame la oportunidad de 3 días, un fin de semana, que yo aprenda de los líderes de alabanza de la Ciudad de México para mejorar mi capacitación. Ya que me vas a reprender, pues también ayúdame, ¿no? Regresé, puse todo mi corazón en las alabanzas. La siguiente semana me cité el líder de la iglesia y me dice, David, te voy a invitar a tomar un café. Veámonos a las 8 de la noche. Y ahí me dice, ¿qué crees? Va a haber un congreso de alabanza sin que él sepa lo que yo oré a Dios. Me dijo, va a haber un congreso de alabanza y hemos pensado en enviarte a ti a ese congreso para que te capacites como líder del ministerio de alabanza. Y dije, ¡wow! Nunca había salido de Monterrey a algo así, pero él me dijo, ve, nosotros vamos a pagar todos tus viáticos para que te vayas y te vas a ir una semana. Yo pedí 3 días y me enviaron una semana. Yo pedí la Ciudad de México y me dijeron, te vas a ir a Sao Paulo, Brasil. Me enviaron a Sao Paulo, Brasil por una semana, un congreso de alabanza allá, en uno de los congresos que se hacían a nivel internacional, y yo dije, este es el llamado de Dios. Cada uno, como dijo Alberto, decide, o escuchas a las personas o escuchas a Dios. Yo espero que escuchen a Dios en este campamento. Muchas gracias. Gracias, Alberto.